Hola, buenas noches. El día de hoy tenemos un invitado que nos va a contar su historia de sucesos que le pasaron y pues nada, démosle la bienvenida. Buenas noches, Fernanda. Hola, bienvenida Andrés, ¿cómo estás? Bien, mucho gusto para los que nos están viendo. Mi nombre es Andrés Felipe. El día de hoy les quería venir a contar una historia. Yo vengo siguiendo los podcasts de Fernanda desde hace unos cuantos meses y me parece muy interesante los invitados que ella trae. Ya hace más o menos 3 años a mí me pasó un suceso muy peculiar y paranormal y lo quería venir a compartir con ustedes. Nos encanta tenerte acá en nuestro set y pues adelante, estamos emocionados porque nos cuentes tu historia y pues hacerla saber a todos acá qué te pasó, cómo fueron las cosas, o sea, el detalle de lo sucedido, que pues nos sirva para primero entretenernos y segundo para conectar contigo, o sea, a nuestros televidentes o audiencia les pasó algo, pues nos lo dejan en los comentarios. Listo, Fernanda. Bueno, mira, te voy a explicar todo el contexto. Esto ya pasó hace más o menos 4 años. Hace un montón, ya cuatro Sí, años. más o menos para la época en que en la pandemia, como 2021, cuando estábamos a mediados o no habíamos terminado. O sea, como que Eh, podíamos salir, pero sí, no no. mucho. Entonces yo tenía teletrabajo, sí, como la mayoría de empresas Sí, solían hacer, sí. y aún muchos continuamos teletrabajando. Sí. Bueno, entonces la verdad es que yo en estas épocas ganaba bastante buen sueldo y me estaba planteando la idea de ir a viajar, aunque claro, como no era tan buena época, entonces Porque te podías quedar atrapado en el país al que fueras donde cerraran otra vez sí, todos los sí, sí, aeropuertos. sí, claro, pero entonces como mi trabajo tampoco me da como para irme de una así, sino más bien como ir ahorrando poco a poco. Yo fui planeando esto desde el 2021 para que, boom, apenas terminara lo de la cuarentena, la pandemia y todo esto, yo me iba a viajar, sí, tenía muchas ganas de viajar. Y te comento, yo quería viajar a Estados Unidos. No, Eh, pues hasta yo. a mí desde chiquito me han interesado mucho las historias de Disney, las películas, todo. Soy fan. Sí, yo también. Y quería visitar bastantes lugares y uno de ellos era eh, los parques de atracciones de Disney. Entonces, ya cuando acabó la pandemia, que fue El de más o Harry menos, Potter. sí, Ah, claro que ese es de Universal, Universal. sí, bueno, apenas terminó la pandemia, que fue como por 2023, a inicios, yo empaqué mis cosas y me fui, sí. Más o menos mi viaje está estimado para durar 3 semanas allá. Ok, era un buen viaje. Sí, tenía pensado ya quedarme harto tiempo. Pero bueno, más o menos como a los 9 días ya de que yo llegué a Estados Unidos, ese día era el plan de yo irme a quedar algunos días. Me fui a vacacionar 4 días a los hoteles de el parque de Disney, sí, y ir Ok. esos 4 días a ¿En salir. Orlando? Sí, listo. Entonces, bueno, los primeros 2 días, súper chéveres. Pues conociendo, me Sí, imagino. fui a Viviendo montañas el sueño. rusas, me tomaba fotos con los personajes de Mickey Mouse, que fueron unos personajes que caracterizaban mi infancia. Como un cuento. Sí, Viviendo el cuento. y entonces en la tercera noche, em, yo Te vi, estabas hospedando dentro del parque. sí, me estaba esperando allá en Orlando. En la tercera noche, yo escuché como que varias personas salieron, sí, de sus habitaciones. Como algo está pasando. Algo está pasando. Entonces, afuera, en el pasillo entre las habitaciones, estaban comentando algo como dos puertas, sí, y las demás estaban asomando tal cual como yo. Hicimos un grupo, es que resulta que a uno de los de esa habitación, Espérame, o sea, ¿te uniste? O sea, como que sí, salieron a mirar qué estaba pasando sí, y te uniste. sí, y es que lo que resulta pasa con una familia que se está quedando allá, la asustaron. Y esto viene una historia bastante antigua, antes de incluso de la existencia del parque. Y es que te cuento, antes donde está una de las atracciones del parque de Disney,
había otro parque, pero pues como más viejito, ¿sí? ¿Me hago entender? Sí, claro. Era como muy, sí, muy antiguo. Y entonces había un carrusel en esa atracción de ese parque antiguo. Y lo que pasa es que una niña falleció en esa atracción. Ok. ¿Y Eh, el hotel lo construyeron sobre ese no, lugar o cerca? ¿Algo así pasó? ese parque está dentro de tanto espacio que ocupa Disneyland, Ok. ¿sí? Entonces, resulta y pasa que esa niña, ese día, según lo que cuentan los teorizadores, ¿sí? Eh, Lleva un vestido largo y entre las maquinarias ¿Del carrusel? del carrusel le jalaron el vestido y ya no encontraba la forma de zafárselo. Era como si el vestido le estuviera jugando en contra, como si estuviera maldito. Ok. Entonces poco a poco la fue jalando y las personas que estaban ahí cercanas dicen que no pudieron ayudarla nada. Y el carrusel le terminó cobrando su vida. Ok. Es Eh, una historia sí, fuerte. desde ese momento cerraron ese carrusel. Claro. Sí, Eh, entonces, años después de la creación de Disneyland, de la construcción, eh, ellos pasaron por alto este acontecimiento pasado. Como que ya Eh, armaron el parque, hicieron sí, política, seguridad, sí, etc. exactamente. Pero aún así, el lugar que estaba era una de las atracciones, o sea, el lugar donde pasó este acontecimiento estaba cerca del hospedaje de Orlando, donde yo me estaba quedando. Entonces, dicen que el espíritu de esa niña asusta por las noches a ciertos huéspedes, ¿sí? Pero a ti como tal, ¿qué te pasó? O sea, Espérame, ¿escuchaste sonido? O sea, la antepenúltima noche que yo me quedé fue cuando me asustaron ahí, pero ese día que te estoy contando, el tercer día, eh, el tercer día, yo me quedé sin contar, perdóname por la ocasión anterior, pero bueno, ese tercer día asustaron a una familia que estaba por el mismo pasillo en el que yo me estaba hospedando. ah, tú te enteraste porque le asustó a alguien más, Sí, no exacto. porque te asustara a ti en No, ese día puntualmente. entonces, mira, lo que pasó fue que a ellos como que les comenzaron a bombar cosas así. Había un jarrón de flores en su vitrina, sí, Sí, en el stand. en el stand. Y el tarro de flores de la nada se cayó al piso. Obviamente la familia se despertó, ¿no? Pero como cualquiera puede haber pensado que fue casualidad. Ujú. Resulta y pasa que después, según lo que nos contaron ellos, les tiraron la cosa de la cama. Ok, O sea, como si ellos estuvieran acostados y alguien les hubiera lanzado todas las cosas para el piso. ok. Después salieron a mirar si había un intruso o algo así. Pues que aquí ya se ve bastante paranormal la historia. Pero cuando volvieron a su habitación, dicen ellos que todo estaba vuelto nada. El closet estaba con toda la ropa tirada, las almohadas en el piso, todo muy mal. Ok. Aquí fue cuando ellos salieron a gritar al pasillo y llegamos los demás. Eso es lo que nosotros nos contaron, ¿sí? Gracias a Dios, esa noche me asustaron. Pero lo peor para mí llegó al día siguiente, donde tal cual como a ellos, no lo vi de la misma manera, pero sí me pasó en mi habitación. En el baño, los grifos estaban abriendo solos, ¿sí? O sea, las llaves estaban, sí, abriéndose solas. Ok. Entonces, cuando yo iba a cerrar el baño, la cerraba, tal, me iba de nuevo a mi habitación y se abría la de la cocina, así. Entonces, yo así duré. Así el espíritu me estuvo atormentando como 10 minutos. Y después cuando tranquilizó, no sé, pudo haber sido algo de los tubos y algo así, pero ya de lo que pasó la noche anterior, yo ya estaba conspirando, ¿no? Sí, claro, tenías como el Y entonces, histeria colectiva. sí, eh, después cuando yo me logré dormir, después de ese acontecimiento, prendí todas mis luces, dormí con el televisor prendido, sentí como un jalón de pelo cuando estaba durmiendo, o sea, yo estaba durmiendo y de la nada un jalón de pelo interrumpió mi sueño. Entonces yo me levanté y fui a tocar a los de la habitación que lo habían asustado la próxima noche, la anterior noche, para comentarles que me estaba pasando exactamente lo mismo.
Fuimos a preguntar Sí estaban. en recepción, sí, todos juntos. Y los mismos de recepción dicen que, a pesar de que es poco común que el espíritu atormente a los huéspedes del hotel, ya han llegado a darles reportes de algo parecido. Y ahí fue donde ellos nos dieron la historia del espíritu de la niña y lo que pasa en el carrusel. Entiendo. Bueno, yo terminé mi hospedaje ya. No decidí quedarme la última noche en Orlando, no. No, pues era suficiente. Sí, igualmente como ya era la última noche, yo me hospedé por un hotel por fuera, Y empaqué mis maletas y a la siguiente mañana yo me fui de nuevo para aquí a Colombia. Ok, pero o sea, cuéntame, ¿tú crees en Dios? Espérate, ya voy para ahí. Ok. Bueno, al principio yo estaba intentando buscar una manera científica de que esto haya podido pasar porque no le encontraba el sentido. Buscar una razón. Sí, una razón. No es posible que tenga un espíritu porque yo no soy creyente, yo no creía en la paranormal. Hasta el acontecimiento. O sea, no había forma de encontrar en serio que pudiera haber pasado naturalmente. Ok, pero de ese Algo momento... raro estaba pasando allá. Exacto. Sí. De ese momento para acá yo me comencé a dar cuenta de que lo paranormal sí existía. Después de ver que yo no pude tener un respaldo científico, algún motivo por el que me haya pasado esto, acudí al cristianismo. Ok, ahora practicas la religión, o sea, Sí. buen cristiano, vas los domingos, Sí, los sábados exactamente, te pero esto congregas. pasó después de que Dios me protegiera a mí de ese espíritu. Porque Claro. yo toda la noche estaba durmiendo como paranoico, no lograba conciliar bien el sueño, De dormía pensar en como eso. 1 a 3 horas cada día. Ok, te afectó, o sea, fue Sí, sí. considerable. Después de esa tragedia, Ya, te sí, me acercaste traumó. a Dios. Entonces me acerqué a Dios y pues comencé a hablar con el pastor de mi iglesia de confianza. Y definitivamente después de varias reuniones con él, me di cuenta de que la religión, de que el cristianismo era para mí y que si alguien me daba un respaldo en ese momento iba a ser Dios. Claramente, nadie más te puede dar Eh, una carga tan espiritual y Después de solo tres Dios lo puede hacer. sesiones con las que estoy con mi cura, seguido, yendo todos los fines de semana, escuchando salmos de la Biblia y todo lo demás. Fue el primer día, yo me acuerdo bien, un 11 de julio, que yo pude dormir normalmente, o sea, en serio, normal, como si no me hubiera pasado nada. Qué bueno, o sea, ya pudiste tener paz. Sí. Yo antes de ir al viaje ya me había independizado así y mi familia después de mi viaje sí notaron algo muy extraño. Entonces fue cuando yo les conté a ellos, después de haber llegado. Ellos me propusieron ir a vivir a la casa de ellos, con ellos, pues como para no sentirme tan solo, no sentirme tan mal y tener un respaldo ahí. Yo estaba pensando seriamente en lo de irme a vivir con ellos cuando me di cuenta de la religión. Ok, encontraste tu refugio. Sí, y aquí fue donde yo ya para la actualidad me siento muy bien. Siento que fue una experiencia que a pesar de en estos momentos poder haber querido evitar, pues hace parte de la vida. Total. Bueno, no siendo más, te agradezco un montón por compartir tu historia con nosotros. Es algo fuerte, pero también es gratificante ver cómo pues apegarte a Dios después de vivir eventos así tan pues de susto. Logramos tener esa tranquilidad y esa paz. Muchas gracias, les agradezco por haber escuchado mi historia, por tener tal vez otro apoyo acá en esta comunidad. Claro que sí, siempre serás bienvenido. No será más para una próxima. Hasta Gracias, luego. chao.